Hola Pedro, muy buenas tardes. Es un gustazo tenerte aquí en Libros y Cámara, en este programa creado para la literatura y el cine. Y bueno, quiero presentar a nuestros seguidores, a quienes nos ven desde muchísimas partes del mundo ya. ¿Quién es Pedro Martí? Tenemos algo en común tú y yo. Tenemos algo en Sí, común, sí, sí, sí. que es nuestra tierra, el amor por Ajá. nuestra tierra. Tú eres de Almansa, yo del Pedernoso, aunque vivo en Cuenca, y ese amor por nuestra tierra, nuestras raíces, nos tira mucho, ¿a que sí? Sí, no, claro, al final es un poco ese lugar al que perteneces, ¿no? Y Claro, que configura, como luego hablaremos en la novela, tu forma de hablar, todo tu todo, ser todo, todo, surge un poco exactamente. de ahí y no se va de ti. O sea, tú te puedes ir de Exactamente. ahí como hemos hecho, como yo he hecho, pero el lugar no se va de ti. Tienes tus Entonces, raíces, ahí tienes, ahí sí, sí. echaron los dientes, como dicen en los pueblos, ahí tenemos, bueno, pues todos nuestros recuerdos de la infancia, en nuestros Ujú. pueblos, en nuestros lugares de, bueno, donde hemos vivido toda nuestra vida hasta que hemos decidido partir a otros lugares. Es tanto el amor, tu amor por la Mancha, que en esta última novela de la que vamos a hablar ahora, La mala hija, transcurre allí, en ese lugar, en Ujú. Almansa. O Sí, sea sí. que es un amor eterno, porque digamos ya, creo que se va a quedar inmortalizado Almansa para toda la vida, porque eh, escribir una historia donde, o sea, en el lugar en que has nacido, en el lugar en que has vivido, con toda la gente que conoces, con las calles y con todo, es muy satisfactorio para los escritores, Ujú. para los autores que lo escribimos, pero también para los lectores y más quienes viven allí en Almansa, que estarán contigo flipando, seguramente. Seguramente. Bueno, pues vamos a tener un poquito antes de tus otras obras, de tu biología, protagonizada por el personaje muy audaz, que es el inspector Chiral, ¿no? Sí, sí. Los dos títulos que componen esta biología son La pieza invisible y Ujú. Donde llevan los demonios, con el que ganaste, que quedaste finalista en el Cartagena Negra, si no me Sí, equivoco. No, el negro. El Cartagena Negra de 2019, que tenía novelas que todo el mundo reconocerá, como La novia gitana y demás, Sí, pues la mía estaba ahí, aunque sea una editorial muy chiquitita, qué bien, ¿eh? prácticamente autoeditada, pues fue finalista, porque Qué la bien valoraron muy sienta bien. eso, ¿eh? Es una novela que creo que al final no ha tenido quizá lo que merecía, ¿sabes? Estoy bastante, a día de hoy, todavía estoy orgulloso de ella, seguramente si la vuelvo a leer a día de hoy diré, Buah, ¿cómo pude hacer esto? Qué mal. Pero bueno, todavía a día de hoy creo que es una novela por descubrir. A ver si podemos descubrirla de nuevo en los próximos años. Pero sí que me gustaría que llegase al gran público. Es una pena que no lo haya hecho. Porque creo que Todo sí que tiene llegará, potencial. todo se andará, seguro que nos llega esa novela que tú escribiste hace unos años, que según tú no tuvo el recorrido que tenía que tener, pero estoy segura que con La mala hija te va a abrir otras muchas puertas y que vamos a leer tus otras novelas, porque es lo que suele pasar. Yo, si un autor me gusta, me compro todas sus novelas, las Sí, claro, claro. clásicas Yo igual, yo igual. y todas sus nuevas obras. O sea que Claro. yo seré una de las que si está en la librería las compraré. Muy bien. Ya te digo que no será, no estará mientras en Almansa, sino en Barcelona, pero bueno. Bueno, oye, los escenarios son libres, igual que los personajes, y cada uno los lleva a donde pertenecen, Sí, sí. simplemente, y ya está. También ganaste, esta novela, también ganó el premio al blog del búho algo, ¿no? Del búho, ¿eh? El búho entre libros, el búho entre libros. Pedro Santos, que es un youtuber de libros, yo creo que antes de que se pusiese la moda de los bookstagramers y demás, él ya estaba con su canal de libros ahí y demás. Sí, sí, Y sí sí, que es verdad que lo gané. Había ese año qué novelas bien. de Gellida, estaba Reina Roja ese año. Pero claro, yo tengo que decir que quizá ellos no dieron la turra tanto a sus familiares como que votasen y votasen y votasen. Así que Bueno, cada uno. reconozco que yo tuve mucho que ver en que una novela bastante desconocida pasase por encima de estos dos titanes, es porque di la turra a lo más grande. Claro. Mira, yo tengo un amigo que dice que todo lo que ha conseguido ha sido por cansino. Entonces, hay que cansinear cada uno con las herramientas que tiene. ¿Qué vamos a Sí, hacer? sí. Bueno, al medio de la entrevista y todo por lo que estás aquí, por la mala hija. He de Ujú. decirte que yo no te conocía.
no te conocía, me habló de ti Alberto Val Ajá. y me dijo, Genial, genial sí, autor, genial sí, autor. Yo sí, me acabo de terminar El Puma, La perra ya me encantó, pero sí. El Puma, y luego además calidad humana de este hombre Sí, sí, me a un dijo, nivel, te la tienes que leer, que es muy buena. Ya verás, como Pedro Martínez, aquí unos años hizo uno de los grandes, ya verás, no sé qué. Y digo, no te puedo conocer, por favor. Y cuando me dijo, me comentó que podríamos, es que no sé si tú vas a estar cuando yo o yo cuando tú, o sea, me refiero, si vamos a estar allí o vamos a estar antes tú y después yo, no lo sé. no lo sé, no Porque lo sé. a lo mejor no coincidimos, pero bueno, entonces me comentó eso, digo, me la tengo que leer, me la tengo que leer. Y bueno, pues llegó el día de la lectura, llegó el día del final de la novela, que me explotó la cabeza. Yo no voy a desvelar nada, porque eso le corresponde a los lectores, pero sí solamente voy a decirte una cosa, que se preparen, porque vienes fuertecito, vienes fuertecito. Bueno, Sí, sí, lo hemos intentado, no te sí, sí. diré. Bueno, vamos a hablar de la novela. Como decía Raymond Chandler, no se trata de pulir, sino de transferir la cualidad de la emoción y la perfección al papel. Y nadie Ujú, mejor que el autor para hablar de la novela que ha escrito. Entonces, ujú. dime, Pedro, lo que quieres de novela, sin desvelar grandes detalles, sobre todo una pequeña sinopsis para adentrar al lector, a quien se incorpore ahora, eh, La mala hija. Pues mira, La mala hija nos sitúa en Almansa hace unos años, de la desaparición ficticia, por supuesto, de una chica, Belén Villalba, que es aparentemente la hija perfecta, ¿no? Es carismática, es guapa, es inteligente, es creativa, es musical, se da muy bien la música, y es la hija de un empresario importante del calzado. Como el calzado es la industria más potente de Almansa, pues quisimos ambientarlo un poco en el calzado. Entonces, claro, cuando desaparece de la noche a la mañana en un invierno, nadie se hace a la idea de qué puede haber pasado con ella. Y es este tipo de novela en el que todo el mundo está involucrado y todo el mundo parece que oculta algo. Yo era el objetivo que tenía con ella, no quería que inventase la rueda. De hecho, con lo que te acabo de contar dirás, hay 18.000 novelas iguales, ¿no? Con esa sinopsis. Pero yo quería que fuese eso precisamente, un homenaje a los clichés, un homenaje a Twin Peaks, un homenaje a Millennium, ¿no? A todas esas novelas de ambiente cerrado, con frío, si podía ser posible, y además me lo permitía, que, en el que un investigador viniese de fuera o tuviese que volver a sus orígenes, lo cual también es cliché, pero también quería hacerlo, Sí, y hubiese una red de secretos que al final terminasen en una trama oscura y potente. Ese era el objetivo, ¿no? Con La mala hija, y yo creo que eso es lo que se va a encontrar el lector. Creo que se va a encontrar una novela que sí que creo que es thriller porque tiene giros, porque tiene ritmo, tiene los sí, elementos del thriller, pero creo que también tiene una pausa que a veces no encontramos en el thriller, de los explicar los silencios, personajes esos silencios. convenientemente, los secundarios, saber por qué son así. O sea, es bastante coral, pese a que tú sigas a la Capitán Sí, Alma, creo que es bastante coral y que tiene personajes profundos, que era una obsesión. Antes ha citado a Chandler, Chandler también decía que no importa, bueno, no, perdón, este era Nasir Hamed, que tus personajes tienen que tener vida porque si no, cuando les pasa algo, te da igual, ¿no? Entonces, para mí claro, era clave, importantísimo, que los personajes de La mala hija fuesen muy humanos. Y es una de las cosas que sí, en el thriller hay personajes y escritores fantásticos, de personajes como Víctor del Árbol, o como Tony sí. Hill, o como Pera Cervantes, pero también a veces hay un exceso de ritmo, de necesito lo siguiente, que pasen cosas, y no entramos en los protagonistas, sí, quedan muchas veces chulísimos, muy bien definidos, pero a veces me da la sensación de que personajes secundarios se desdibujan un poquito, no porque el Sí. autor no sepa hacerlo, sino porque no conviene, porque la trama tiene que ser frenética. Entonces yo quería que no, yo quería que nos centrásemos, que fuésemos al Almansa, que la visitásemos, que nos sintiésemos ahí dentro y que fuésemos poquito a poco recorriendo sus calles. Era muy arriesgado porque, como te digo, es un cliché total, Bueno, pero bueno, a la gente también le gustan las mismas historias de siempre, la sí, verdad. y además es que en esta novela, como bien dices, es una novela coral. Todos los personajes que has inventado, que has creado, tanto los protagonistas como los secundarios, tienen protagonismo. El lector quiere saber la vida de Nico, quiere saber la vida de todos, hasta el padre hasta del mecánico, el padre Sí, de este el padre de muchacho, Iván. ¿no? Que la abandonó su madre casi al nacer. Sí, Pero además de eso es que a mí me gusta, no solamente por el ritmo frenético y porque necesitas saber más, necesitas saber y conocer más a fondo los personajes, sino también porque es que escribes, o sea, a ver cómo lo explico esto, tal cual, es decir, es como si yo fuera al Mancha y me tomara el café con la Puri
y me contara que no le ha tocado la lotería, que le ha tocado la lotería, pero que no le ha tocado mucho, ¿no? Y eso es a mí me ha llenado, es los personajes, cómo los has perfilado con esa naturalidad, Muchas naturalidad. gracias. Y eso Muchas a gracias. mí me ha encantado. Era una obsesión. Porque como te digo, la novela tiene que recortar espacio. Al final era también muy larga, había muchos personajes, pasaban muchas cosas. Es Sí, extremadamente largo para ser un thriller. De hecho, tiene sí, 650 sí, páginas o así. 50, 50, Lo, lo así. cual, lo cual era un riesgo también. Yo a veces cuando hablo con mi editora, dice, madre mía, no me puedo creer que esto haya salido bien. Y le digo, bueno, Martina, que tienes olfato. Y viste que la historia era buena, pero no se arriesgan nunca. Y a mí me lo habían dicho, me dijeron tanto mis colegas como todo el mundo me decía, no te van a hacer una novela tan larga siendo desconocidos. Eso se la hacen pues, a Dolores Redondo, se la hacen a Lorenzo Silva, pero a ti no te la van a hacer. Y sí, quisieron hacerla, quisieron apostar, Sí, quisieron qué bien, arriesgarse. Mi editora qué quiso bien. arriesgarse con esta novela y lo que te decía era una obsesión, como hay tantos personajes y todos tienen su lugar y algunos se pueden parecer incluso por rango de edad, era una obsesión darles a cada uno su manera de hablar, su nombre y su Sí, apellido para que no te confundieses y lo tuviesen exactamente, eso claro es lo que me gusta hacer. y sonasen diferente. Exactamente. Que te lo imaginases rápido físicamente y que por su Sí, forma de hablar no haga falta poner luego dijo tal, sino que tú supieses quién está hablando. Eso era una obsesión, porque si no, con tantos personajes y luego además que yo me gusta tratar al lector de manera inteligente, que pienso que el lector de thriller es inteligente y está atento, no me sí. gusta hacerle resúmenes de lo que ha ido pasando para que no se pierda. Yo creo que esas novelas que tratan al lector como si Es en fuese el tonto, a mí no momento, me gustan. lo vas viendo en el momento. Entonces, claro, Entiende. como no te voy a dar resúmenes y no te voy a ayudar yo a que te orientes, necesito que mis personajes te ayuden con su voz y que tú sepas quién es quién claramente con un vistazo. Entonces, claro, darles a cada uno su voz, darles a cada uno su psicología, su apariencia física, incluso su apellido, que sea sonoro y que te recuerde a Sí. Valero, Chulo, Emma, Cándida. Entonces, eso era una obsesión y era una lucha que tenía que salir muy bien para que el lector no se perdiese. Y Y en aparte ese de eso, sentido aprendí pues, de grandes escritores y psicólogos, como es el caso de Tony Hill, que esto lo hace espectacular. Es mi escritor de personajes dentro del thriller favorito, de Paul Auster, por supuesto, un autor de personajes. Y yo es que siempre he sido muy de personajes. A mí las series y las novelas que más me han gustado siempre son de personajes. O sea, perdidos. Termina en un sin Dios. No, nadie sabe qué pasa al final. Es un final catastrófico que a nadie le gusta. Pero los personajes eran una maravilla. Juego de Tronos, igual, termina que la gente no se pone de acuerdo si le gusta o no le gusta el final, qué malo, tal, pero ¿y los personajes? Qué locura. los Entonces, personajes claro, yo quería que son. mi thriller fuese una novela de personajes. No, Esa era no, mi de obsesión. verdad que lo has clavado, lo has conseguido, porque conforme va transcurriendo la novela, vas introduciendo el pasado de Emma, de Paula, de cómo se conoció Belén e Irene. Entonces, todo eso no te hace seguir, te hace conocer más profundamente a los personajes y por qué actuaron y por qué actúan así. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado Muchas gracias. muchísimo. La infancia y la adolescencia debe ser sagradas para una persona porque es donde realmente son los recuerdos que se van a quedar para siempre con nosotros. Ujú, Em, Sobre todo cuando se sufre violencia doméstica, ujú. el alcohol, los gritos, en la infancia, en una casa donde hay una persona que le gusta, bueno, pues te gusta empinar el codo. Sí, sí, sí. Alma Ortega, Alma Ortega es la consecuencia de todos esos factores. Sí, sí, Alma Ortega ha vivido eso y además en un pueblo que no es Almansa, es cualquier pueblo, muchas veces se En cualquier prioriza pueblo. el tema de las apariencias, ¿no? Y ocultar que tu marido te pega, ocultar que nos va mal y nos vamos a divorciar, ocultar que tengo cáncer, no que la gente no lo sepa porque voy al médico. Eso a veces pasa, ¿no? Y Sí, yo quería que pasa Alma siempre, ¿eh? Siempre. yo quería que Alma se rebelase un poco contra eso y ella es muy kantiana, es muy de la ética del deber. Entonces hay cosas que no comprende y que las considera injustas Mm. y no es una mujer excesivamente temperamental, pero llega un momento que cuando está aguantando demasiado, al final acaba saliendo por algún sitio todo. Y sí, Alma es un poco eso, es una mujer que se cambió su apellido para no tener el de su padre, o sea, Sí, hasta ese punto llega ella. sí, sí. Y luego conforme la vas conociendo entiendes por qué, entiendes sus motivaciones y entiendes sus miedos también, que los tiene. Es una persona que también está bastante rota.
Entonces, pero claro, se tuvo que hacer fuerte a la fuerza, porque en esa casa nadie iba a ser fuerte si no lo era ella. Entonces, sí, es un personaje que, fíjate, al principio estaba un poco preocupado porque César Giralt, el protagonista de mis anteriores novelas, es muy como mi periodista, muy sarcástico, muy ácido, y siempre que habla sube el pan, y a la gente le encantaban sus diálogos. Entonces yo pensaba, Alma es más sosa, Alma es más tranquila, a lo mejor no termina de gustarle a la gente. Ay, sí, Pero luego muy me fui irónica también, enamorando, muy luego me irónica. fui enamorando, luego me fui enamorando de ella muchísimo. Luego fui pensando, joven, mira que pensaba al principio que iba a ser una protagonista quizá demasiado sosa o que la gente no le iba, pero no, me acabó hechizando totalmente. Además, desde el inicio se palpa la tensión familiar que describes en esta obra, que es al fin y al cabo todo lo que conmueve y remueve el interior de Alma y de su hermana Paula. Pero te voy a poner un poquito así para que vean en contexto, para que vean los lectores qué se van a encontrar. Porque yo es que de verdad me quedé flipando. Mira, dos guardias civiles, dos rangos distintos, dos Ujú. hermanas, una teniente en el pueblo, la otra capitán en la UCO, una más mayor y otra más grande, y otra más pequeña. Dos hermanas enfrentadas al pasado. Y el Ujú. reencuentro con ellas es un caso espeluznante en Almansa. ¿Cómo se cuece esta historia? ¿Cómo se cuece esta historia? Porque la verdad es que yo me ponía en la piel de los personajes. Decía, claro, yo si me pasara una cosa así, regresar a mi pueblo, a mi lugar, sería enfrentarme otra vez a todo aquello que pasó que yo quiero olvidar. ¿Cómo se te ocurrió Ujú. esta historia? Pues el tema de volver a los orígenes, a un sitio donde no quiere volver, está muy visto. Es algo que no sé exactamente dónde surgía la inspiración, pero seguro que he leído o he visto algo parecido porque se ha explorado mucho. Lo que no se ha explorado tanto es, ha habido relaciones, por supuesto, como en True Detective, de detectives que no se llevan bien y que tienen momentos de camaradería, pero momentos que se llevan Sí, un poco peor. Pero no que se lleven rematadamente mal y tengan una relación de rivalidad fraternal, ¿no? y Que son hermanas. las más fuertes que hay, claro, claro, claro. Entonces, además, con lo que significa ser la rehostia en la UCO y yo ser provinciana aquí de mi pueblo, que prácticamente ayudo a cruzar a las viejecitas, ¿no? Sí, De claro. manera así un poco despectiva. Entonces, claro, ese contraste, encima la menor, es la que, digamos, ha triunfado, la que tal, encima se ha ido del pueblo, ¿sabes? Como vive en la capital, como mejor que yo, ¿no? Y encima me está como diciendo nada más que con su presencia y con venir a quitarme el caso, me está diciendo que es mejor que yo, me lo está recordando. Además es mejor que yo porque ella, con nuestro padre que era un monstruo, sí que tuvo los bemoles de hacer lo que hizo, ¿no? Y yo no. Sí, Entonces claro. esa relación de rivalidad con astillas del pasado que están por toda la piel es lo que le da realmente ese factor diferente a la novela, que te he dicho que era muy de cliché, pues ahí hay algo diferente, ahí hay una cosa que quizá no se ha explorado tanto y que a la gente le encanta esa relación entre las investigadoras. Pero claro, es que aquí lo que choca son que son hermanas y Mm. rivales. Yo Sí, diría que son más rivales que hermanas. sí, Además, hay una escena en donde están cenando el cumpleaños de, creo que de su madre, no, sí. de su madre, me Es de parece, la madre, sí, sí, de la la madre. madre, en donde Paula maquilla un poco así a Emma, a Emma Alma, porque no se ha acostumbrado a maquillarse, ni es una Sí, mujer que sea elegante, ni que se vista de forma, va, o mm, con chándal o con uniforme, sí. con ropa cómoda. Ujú. Y cuando, y es como sentir, ostras, qué tensión hay aquí en este momento. Cuando viene Nico, el hijo de Paula, Sí. Ujú. y le dice la madre, ay, también podría haber venido Cristina, cuando Sí. sabe lo que ocurre. Ahí yo Ujú. palpé la tensión, dije, jolines, que hasta en este momento hay tirantez. O sea, es que lo que ha Claro. sido, de verdad, Sí, me encanta, me encanta. Cristina es la hija adoptiva de Alma. Entonces la madre ahí con Nico quiere hacer un poco como de Celestina, pero no se da cuenta de que para Alma Cristina es como su hija, es que Exactamente, no tienen lazos de sangre, pero eso es un incesto y la exactamente. madre, y la madre no tiene, digamos, es como si le estuviese diciendo a Alma en su cara que esa cría no es tu hija. Claro, y en Te la ese podías momento haber traído. sí, claro, de tirantez, así como el que te pega pegar al perro, que no pasa nada, que no molesta. O sea, en ese Ujú. momento, a mí, digo, Claro. bueno, un escritor disfruta creando historias, efectivamente, pero de todas tus obras,
de todas las historias que has creado, ¿la mala hija es la que te ha hecho sentir más el proceso de escritura? Sí, yo creo que la mala hija, en esto lo he hablado mucho con amigos autores y yo también soy muy de intentar ayudar, porque yo he estado ahí, he estado en la autoedición y he estado en editoriales pequeñas, soy de intentar ayudar a la gente en lo que puedo, con el tiempo que me queda. Pero es verdad que para mí ser escritor es lo que estoy viviendo ahora. Para mí, antes yo siempre decía que era un junta letras. ¿No? Porque es verdad que aspiraba a poder ser escritor, a poder publicar en un gran sello, pero ni siquiera publicar en un gran sello es considerarse para mí escritor. Para mí No, ser escritor es estar viviendo de ello o aspirar a vivir de ello, ser profesional de la escritura, ¿no? Y en ese claro, punto estamos intentándolo y estamos llegando casi a poder conseguirlo. Entonces, ahora sí que me puedo sentir escritor o comienzo a sentirme escritor. Por eso esta novela es la que más escritor me hace sentir, en la que más he visto cómo es también la industria, he visto cómo se trabaja en equipos súper profesionales, he visto más sobre la literatura. Mis libros están en todas las librerías de España, lo ves que te llegan mensajes de lectores que lo están leyendo continuamente, que por suerte va muy bien y lo recomiendan. Y eso al final me hace sentir más escritor que cualquiera de las dos anteriores. Pero es verdad que sin las dos anteriores yo no estaría aquí. Si mi agente Pablo Álvarez si mi agente Pablo Álvarez Editabundo, que es el agente de autores súper importantes como Alice Kellen, no se hubiese leído mi anterior novela, no me habría pedido que haga algo para ellos, que, oye Pedro, claro, creo que yo creo podemos... que todo va unido, todo es un hilo que empiezas Mm, abajo, porque tienes que estar allí, mm. pero luego poco a poco vas ascendiendo con esfuerzo, con trabajo, pero una cosa que quería preguntarte, cuando escribiste esta novela, La mala hija, ¿sabías que estabas haciendo algo diferente a las anteriores? O sea, es decir, estoy haciendo algo que puede gustar mucho. Fíjate que al principio no, al principio yo tuve mucho el síndrome del impostor y tuve mucho bloqueo, porque como te he dicho antes, donde lloran los demonios creo que está por debajo de la recepción que quizás tendría que haber tenido por el tema de la editorial y de la promoción y a donde llegan, que tampoco se puede pedir más. Es una editorial chiquitita que llegamos a donde llegamos y yo no tengo ningún nombre y llegamos a donde llegamos bastante que conseguimos ser la mejor novela de vuestros libros y demás. Pero claro, sentí lo mismo, sentí eso con La mala hija, como en plan, mi gran bala ya ha pasado, mi gran bala era donde llegan los demonios y un poco la he desperdiciado, no la he utilizado para llamar a la puerta de las grandes editoriales. Entonces, ¿ahora qué escribo? ¿Ahora qué escribo? Por suerte tenía esta historia, pero claro, en muchos puntos también era muy típica y decía, uff, no sé si la gente va a entender que yo estoy haciendo un homenaje y que le estoy dando una vuelta, o si es muy arriesgado hacer una novela tan grande, tan ambiciosa, porque una editorial grande quiere algo más concreto, algo más corto, algo más de palomitas, algo más para comérmelo rápido, ¿no? Entonces tenía mucho miedo, porque no sabía si lo que estaba... Y tuve crisis, tuve fases gordas de meses que muchas veces me encontraba jugando a la consola sin escribir. Entonces se lo decía a Antonio Parra, de Cartagena Negra, bueno, hablábamos por un tema y le dije, Antonio, a ti te voy a estar agradecido siempre porque tú en una feria del libro de Cartagena, cuando ya sabías que estaba con mi agente y que yo tenía una oportunidad muy importante y viste que te comenté que estaba sin escribir, que no estaba bien, que me dijiste, Pedro, déjate de hostias y escribe. Y como diciéndome, muchos autores matarían por la oportunidad que tienes tú ahora mismo, con esta Claro, agencia tan importante y demás. Y eso me hizo comprender que era también un privilegiado, que tenía que dejarme de excusas y que la inspiración llegaría trabajando y poniéndome a así trabajar, es, siendo profesional. así Y así fue como la sacamos adelante y ahora estoy orgulloso. A día de hoy sí que te diría que es mi mejor novela para mí, sin ninguna duda. Pero ahora mismo estoy sintiendo otra vez el síndrome del impostor y el bloqueo respecto a la nueva historia, claro, porque siempre piensas que has puesto el listón muy alto, ya me pasaba con la anterior, y siempre piensas que la siguiente no va a ser igual de buena y yo estoy empiezas a segura de que sabotearte. sí, yo estoy segura de que sí. Eh, en todas las profesiones, pues hay, bueno, pues unos marrones que nos comemos. El que es cocinero un día es la comida más salada o más sosa y, bueno, pues en nuestro caso, eh, siempre hay que superarnos. Cuando escribes una novela, quieres, y si es buena y ha tenido repercusión y todo eso, quieres que la próxima sea mejor. Eh, creo que se consigue, creo que se consigue con el trabajo y estoy segura de que tú lo vas a conseguir. Vamos, yo estoy deseando que la siguiente. A ver, Almansa, es tu pueblo, bueno, tu ciudad, Sí. la pequeña ciudad, donde está tu casa, tu gente, todos los escenarios, calles,
y locales que salen en la obra, que citas en la obra, son reales? Sí, sí, sí. Sí, qué Mm. bueno, qué bueno, qué Todos bueno. los escenarios son reales. De hecho, te diré que esto es un ¿Hasta la poco tuya? primicia. Esto es un poco primicia y te la doy a ti. Sí. Sí, va a hacer Destino una edición especial de la novela que va a llevar un opúsculo que se llama, es como un texto aparte, como un librito, ¿no? Que se va a llamar, de hecho, Los malos hijos, que era el título original de la novela. Ah, sí. Y también es el nombre que le doy a mis lectores, ¿no? Siempre digo, malos hijos, tal. Entonces me parecía bonito ese agradecimiento. Y va a llevar, entre otras cosas, una guía de los escenarios de la novela y su relación conmigo y con mi infancia. Así Muy que bien, muy creo que va a estar bien, bonito muy bien. ese opúsculo, ese texto. ¿La Puri también existe? La Puri es real, No me digas. es el único personaje que habla, es decir, que ella tiene parte en la novela, porque es verdad que hay menciones a personas que son almaseños y que el almaseño reconoce, pero no hablan ni participan, simplemente se les menciona. Por ejemplo, si hablo de un cuadro, hay un artista famoso en Almasa que es Carlos Rodríguez, pues sale Carlos Rodríguez mencionado. Qué O si bueno. hablo de un profesor de instituto, pues sale Paco Catalán, que era profesor de instituto. O sea, esas cosas las puedo hacer. O mi profesora, doña Marina, pues es la profesora que sale de primaria. Pero claro, no habla, no tiene una participación súper testimonial. Pero como Mm, personaje sí que está la qué Puri. bien. Yo al principio quería Es una la Puri, camarera que qué fuese bueno. así, dicharachera, que fuese muy maja, que fuese esa madre que Alma sí tiene madre, pero no es a lo mejor tan cariñosa. Y cuando me di cuenta, digo, hostia, pero si es que ya conozco a esta persona, si es que está en la Puri y le pedí permiso, hablé con ella, le pasé las escenas y todo en las que salía, La por si no Puri es se veía buenísima. refleja, por si no se veía reflejada, porque tiene un lenguaje muy fuerte a veces. Y digo, no quiero publicar algo con lo que no esté de acuerdo, pero ella me dijo que sí, Buenísima, que ella es buenísima. totalmente así y que para adelante. Y de eso está encantada. La gente va a conocerla al bar, está siendo una Sí, locura. Y es muy firma, bueno porque tiene cuando se refiere a su hijo, dice, el zanguán este, el zaguán, ¿no? Claro, es que habla así. Y bueno, y la y es gente, que es todo, o sea, es que es cómo hablamos en La Mancha. Es que es así. Yo estaba sí. bueno, con la Puri, de verdad que la he visto en la novela solamente a ella. Es que Eh, el otro día estuve tomando ahí un café y estaba ella y había uno de los clientes como haciendo bromas. Y ella le soltó otra broma que todo el bar rompió en una carcajada. Es que ella es así. O sea, no qué bueno. es. Y quien la conoce de allí dice, madre mía, la Puri es igual que es en la realidad. Yo, Y eso me gustó mucho. Y hay mucha gente que va, y de hecho ella tiene permiso para firmar mis novelas. Así que si vais, las puedes firmar, ¿eh? Tiene permiso. quienes somos de pueblo o de ciudades pequeñas, sabemos que las limitaciones de vivir en un pueblo, en una ciudad pequeña, sabemos cuáles son, pero también, bueno, también tenemos otros privilegios como es el silencio, como es la paz, como es no tener contaminación y conocerse todo el mundo. Eso es a veces bueno y a veces malo. ¿Elegiste tú la historia o la Sí, historia te eligió a ti? ¿Cómo fue ese momento? ese aspecto que me estás contando, eso sí lo elegí yo. El hecho de volver a unos orígenes, yo, y lo cuento en este opúsculo que saldrá, yo como buen mal hijo de mi pueblo o de mi ciudad, a mí es que me cuesta mucho llamar ciudad, aunque es ciudad, porque para mí es un pueblo y para todos mis amigos y gente siempre decimos el pueblo. Entonces no es despectivo, es que para mí es mi pueblo. Aunque en realidad ciudad, ¿no? Pero bueno, siempre está esa lucha. Yo lo que quería era reflejar ese sentimiento que yo tenía de irme. Yo no quería vivir allí. Yo me imaginaba viviendo en la ciudad. Ni siquiera tenía que ser Murcia, o sea, tenía que ser más, tenía que ser que tuviese metro, por lo menos, ¿no? Que tuviese yo mi apartamento bohemio, ¿por qué no Nueva York? Y que mi vecino fuese Woody Allen, ¿no? Y los dos escribiendo ahí en nuestra máquina. Bueno, Para mí, yo quería eso. Yo no quería estar ahí en un pueblo en el que te van a cerrar el cine porque la gente no va. Yo eso no lo quería. claro. Yo quería algo más. Además, desagradecido a mi pueblo, en plan, esto es una mierda. Y ahora, cuando volvía, cuando me tocaba vivir fuera y volvía, y ya con la perspectiva, además de ser padre, de buscar tranquilidad, decía, madre mía, qué bien se vive aquí, qué bien se está aquí, qué Sí, barato es todo, qué agradable es la gente. Que en Murcia son súper agradables, pero es una ciudad. Y la verdad es que se nota mucho eso. Yo quería reflejar ese sentimiento, pero a la enésima potencia, con un pasado traumático que tuviese mi personaje. Entonces, eso se lo pusimos a Alma, un poco ese sentimiento exacerbado, para que no quisiese volver, pero también, si te das cuenta, durante la novela ves cómo Almansa vuelve a calar en ella y se va a comer gazpachos y tal, y es como una reconciliación que ella tiene, ya no solo con su pasado, que lo necesita, sino que también acaba reconciliándose un poco con Almansa. Entonces, eso es un poco también lo que me ha pasado a mí. A mí me encanta estar en Almansa,
no te voy a mentir, si estuviese allí a lo mejor un mes o dos, Te seguido aburriría. viviendo, me aburriría. Te pasa Pero lo me mismo encanta en el estar pueblo. y me sabe mal y a veces digo, joder, no valoraba un poco lo que tenía, ¿no? Esa Claro. tranquilidad de que tu hijo salga a jugar a la calle tranquilamente y vaya al parque y no le va a pasar nada. Esas cosas eh, no las valoramos lo suficiente hasta que no las tenemos. El aire, como dices, la tranquilidad, los precios, no las Hasta valoramos. que no maduramos. Cuando Mm, vivimos en los pueblos, sí, pues sí, vaya, vaya, no sé qué, vaya, aquí estoy harta de estar aquí, pero luego cuando sales a la ciudad, dejas tus raíces, dejas tu esencia sí, allí y vuelves, regresas, es como que revives, ¿verdad? sí, 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 sí. El castillo de Almansa, asentado sobre el cerro de Ávila, parece Ujú. también un vigilante silencioso. Sí, Es un símbolo de un Dios que todo lo ve. quería, las poquitas veces que, claro, es imposible escribir una novela, aunque yo me resistía a que fuese un escenario de la novela, porque, en fin, no le encontraba tampoco sentido narrativo y no quería hacer una guía de viajes, pero sí que tiene que aparecer. Si tú hablas de Almansa, es que es imposible no hablar de su castillo, que no porque yo sea almanseño, es el más bonito que hay. O sea, eso es así, es Sí. objetivo y es conocido, y quien diga lo contrario, miente. Y, y claro, sí que es que cuando estás en Almansa te pasa un poco como el barcelonés que pasa por delante de la Sagrada Familia, ¿no? Lo ves lleno de turistas o lo ves con turistas, pero no lo valoras, un poco lo que te he dicho. Y ahora cuando voy y lo veo iluminado por la noche, digo, madre mía, qué preciosidad, pero esto. Mi prima misma tiene un piso cuyo patio interior da al castillo y se ve espectacular. Y no Qué es que bien. valga carísimo el piso, o sea, son cosas que el almaceño tiene a tiro de piedra o que tiene ahí y que muchas veces pues hay que saber disfrutarlas cuando estás allí y no después como me pasa a mí. El castillo tenía que ser importante o tenía que aparecer, por lo menos hay una escena de un funeral, que claro, la plaza de la iglesia está justo ahí a los pies del castillo, pues sale el castillo, hay alguna metáfora, algún juego lírico con el castillo, porque también soy yo muy de escribir un poquito lírico, me gusta escribir que sea bonito de leer, que tenga metáforas, que tenga ese tipo de cosas. Y el castillo, claro, se presta mucho a eso, es como ese vigilante silencioso. Claro. García Márquez, gran García Márquez, afirmaba que no había nada en sus novelas que no viniera de la realidad. Ujú. ¿Es posible que alguno de tus lectores, esta pregunta se las traigo, ¿es posible que alguno de tus lectores se reconozca en estas historias, en esta historia que Sí, tú cuentas? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si lectores, pero es posible que sí, porque al final, por ejemplo, para el personaje de Iván Valero, que es un chulo de instituto y Sí, demás, el bullying y eso, yo recuerdo un chaval en mi clase que también era del equipo de fútbol, seguramente me he inspirado en él, porque era un chico que era bastante imbécil y siempre estaba molestando, como no le daba la cabeza para los estudios además y estaba demás, molestando a los pues demás, ¿no? se dedicaba a hacerle la vida imposible a otros. Y era popular, del equipo de fútbol y tal, y se iba siempre Claro. amenazando. Este pobre idiota no habrá leído la novela porque no lee, ¿no? Pero bueno, entonces no se va a ver reflejado, No me pero digas que también existe. a lo mejor ha mejorado, es una persona de bien, pobre hombre. Ay, Ojalá, ojalá, yo creo en la redención y en que todos podemos mejorar, ay, pero dudo mucho que si no sabía leer en secundaria no creo se que dedicaba a pueda. jugar al fútbol, ¿no? A decir que las Sí, chicas, bueno, los comentarios que dice y todo eso. sí, 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 ¿Qué sí. sería una Entonces, novela? sí que hay ese tipo de inspiraciones, aunque en realidad no hay una persona que se refleje en un personaje directamente. Por ejemplo, Alma tiene muchas cosas de mí, pero Diego tiene más cosas de mí, quizás, no sé, es un poco todo. Por ejemplo, Irene tiene cosas de mí, como ves, me gusta el manga, el anime, Ah, o sea sí, que al claro. final, sí, estoy un poco diseminado por todos mis personajes. Mi personaje de Irene también me gusta muchísimo. También me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, es un homenaje, ese sí, descaradísimo a Lisbeth Salander. Entonces, claro, ese tipo de personajes holmesianos, pues me encantan y yo quería tener la mía. Claro. ¿Qué sería una novela sin sus tramas? ¿Cómo decidiste cuáles desarrollarlos? Pues porque tuviesen sentido narrativo para la historia. O sea, tenían que aportar algo a los personajes o a lo que hicieron. Es decir, si yo me pongo a hablar de que a Iván lo abandonó su madre y demás, tiene que tener sentido en cómo es él a día de hoy, en lo que ha hecho él. Entonces, todas las subtramas, por ejemplo, la del mendigo con su perrita y tal, tiene que tener La sentido. gana Es del la, es vagabundo, la, ¿no? Claro, es la vuelta a la calma de Alma dentro de la investigación.
se desarrolla ahí esa esencia de pueblo, es necesaria por eso. Y luego además, que esto también te lo digo a ti, planta lo que puede ser una posible continuación, porque este hombre, su hijo desapareció y demás. Entonces, al final son tramas que son necesarias por algún motivo. Pero sí que es verdad que todo lo que era superfluo lo fuimos eliminando. Es una novela que, pese a ser larga, creo que está muy afilada. Creo que Sí. le quitamos todo lo que era paja. La verdad, creo que está muy medida. Muy bien. ¿Qué capítulo te resultó más difícil de desarrollar, escribir? Pues todos los que hablan de la oscuridad, esta que no vamos a desvelar aquí por no No, spoilers, pero primero que mencionar esta, el lo descubra cada uno. pero sí, esta oscuridad salvaje, agresiva y detestable que se menciona y que hay que describir tristemente, fue difícil porque, bueno, yo tenía claro que no iba a caer en romantización de esas historias porque no, yo sé que yo sé que eso no era un riesgo para mí, sé que iba a resultar asqueroso, lo leyeses como lo leyeses. Pero, pero sí que es verdad que era asqueroso escribirlo también, la verdad. Eso Ya. fue duro. Todo lo que tiene que ver con, no sé, con este tipo de escenas duras o en Sí, otras tramas de otras novelas con niños y demás, es algo sí, es muy algo muy desagradable de escribir, difícil de escribir. Y luego te sientes orgulloso e incluso no quieres volver a leerlo. A mí me pasa muchas veces cuando llega esta parte del libro y porque tengo que hacer alguna cosa, prefiero casi pasarlo de puntilla porque no me da un poco de un poco de angustia. repelús, ¿no? Sí, Bueno, vamos a divertirnos un poco. Vamos a jugar, ya es un muy clásico de bien. libros y cámara. Yo te diré las descripciones de unos personajes que tú has creado, los conoces a la perfección porque es su padre, así que no va a haber ninguna duda. Y tú ahí, yo te diría y te aconsejaría que hablar de tus personajes con esa tranquilidad de cómo los has creado y de quién es quién para presentarlos a los lectores y que los conozcan. Es como Muy una bien. inducción. A ¿Te ver, imaginas que fallo? ¿Te imaginas que fallo y no, no no, no, conozco no bien? vas a fallar, no vas a fallar, no vas a Ah, fallar. imposible, después de No vas a cantidad de fallar, libretas no que he vas a llenado con fallar. sus rasgos. No, nada, nada. Primera, vamos con la primera. Ha aprendido a reprimir sus emociones para sobrevivir al pasado. Es disciplinada, porque cada día su trabajo es una cruda historia. Viste casi siempre con ropa cómoda y uniforme. ¿De quién hablamos? Pues es Alma. Os he hablado de ella antes, entonces ya hablar un poquito del pasado, pero sí que os diré una curiosidad que creo que te va a gustar, que es sobre su vitíligo. Ella es muy singular porque físicamente tiene un lado de la cara Sí, parcheado, porque tiene la piel, de un defecto en la piel que se llama vitíligo, que es como sí. una especie de albinismo selectivo. Pues te diré que este rasgo no estaba definido hasta que la novela ya estaba firmada y entregada, ¿Qué dices? porque ¿Sí? sí, ella en realidad me dijo una lectora en Yeste, me dijo, esto es porque Alma tiene esa dualidad de luz y de sombra. Y dije, pues no, pero me lo voy a apuntar porque sería muy buena respuesta. Pues sí, No, la no verdad es que tiene nada que ver con eso. ¿no? La realidad siempre supera la ficción y es porque cuando estábamos ya trabajando en el texto, mi editora me dijo, hay un problema porque Alma tenía heterocromía del iris, un iris de cada color. Y me dijo, Valentina Redondo, de María Oruña, ya tiene ese rasgo, así que hay que buscarle otro. Y yo, madre mía de Dios. Y yo, claro, nada, pues nos pusimos a darle vueltas y al final, por ciencia, bueno, por suerte, bajó una chica a la playa, yo veraneé en la manga del Mar Menor, bajó una niña de 8 o 9 años a la playa y tenía eso en la cara y un mechón blanco y tal. Y dije, esta es mi Alma Ortega. Esta es mi alma. Seguimos. Vive a la sombra del talento de su hermano. La ve como su rival. Es teniente de la Guardia Civil. Pues se va Paula. Vale, ve Sí, como Paula, lo que te digo, es esa hermana mayor que quizás siente que ella tenía que haber hecho más, ¿no? En su casa para defender a los suyos. Y está agradecida, pero no quiere decirlo, a Alma, y al mismo tiempo le da rabia que haya sido Alma quien siempre sea capaz de ser valiente, en realidad. sí, sí, porque Eh, fue y, valiente. sí, y quizás no sé, se conforma con la vida que tiene, Paula, y en realidad le gustaría tener otras cosas. Pero es su mentalidad, es una mentalidad conformista de no hacer, y le da rabia, porque ella es plenamente consciente de que ella es así. Y bueno, es un personaje que es verdad que puede disgustar, pero me gusta mucho. Su forma de hablar, de sentir y todo lo que tiene dentro me gusta mucho. Bueno, y para lidiar también con el marido que tiene, también la pobre. Pues sí, ¿ves? Eso es otro síntoma de su conformismo. Madre mía. Seguimos. Es joven y vulnerable. Encierra secretos que nadie quiso ver. Es una víctima silenciosa. ¿De quién hablamos? Belén, ¿no?
Bien, muy imagino. bien. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Así Belén hablas es como te he bien. dicho, Belén es como te he dicho, es la hija perfecta, bueno, parece que tenía algo ahí que la gente no supo ver y que será lo que mueva Lo que toda la mueve la historia. historia. Yo Y quería a que mí, fuese, yo quería que fuese mi Laura Palmer, hablando antes del símil de Twin Peaks, que además dijo la sexta, sí, que era un Twin Peaks manchego, me encanta esa frase. Claro, yo quería ese símil, quería que fuese mi Laura Palmer, de hecho rubia también. Y es verdad que Laura Palmer luego tenía muchos secretos muy oscuros y no era tan buena, ¿no? Belén sí que parece a priori ser un ser de luz y eso creo que es importante a porque pesar de todo, es un ser de luz. el, sí, el lector nota que se la arrebatan y luego la va conociendo poco a poco y te da más rabia que te la hayan arrebatado, ¿no? Sí. Seguimos. Mejor amiga de Belén. Tiene dificultades sociales y usa la tecnología como refugio. Es inteligente, con un alto coeficiente intelectual. ¿De quién hablamos? Sí, esta es Irene, claro. Sí, dime, claro. Para muchos es su personaje favorito. La verdad, mucha gente A mí me le gusta encanta a mucho. Irene. A mí me gusta mucho. Yo creo que quizás es la más histriónica, la menos verosímil, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, no me importaba que fuese un poco inverosímil, porque quería que... Y la más atrevida de los testigos, Mm, porque en la secuencia en donde perdón, Alma le hace preguntas a ella y ella le hace mm, preguntas a Alma. sí, Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho. sí, Seguimos, tiene una escena que me gusta mucho, que es con su hermano Gonzalo, sí, al que putea porque ella es hacker y le hace una putada. Entonces Gonzalo la coge como del cuello, su propio hermano, y ella le dice que está cometiendo un error de cálculo. Y él le dice, ¿qué estás diciendo? Tal, y le dice algo así como que ni siquiera ella es capaz de saber o sea, ni siquiera ella sabe lo que es capaz de hacer. O sea que él está cometiendo un error porque asume le dice, asumes que te he hecho todo el daño que puedo hacerte. Como en plan, y da miedo porque dice, ni siquiera yo sé cuánto daño puedo hacerte. Como en plan, esta chica, cuidado con ella. cuidado, cuidadito, cuidadito. Seguimos. Periodista en paro. Deja Barcelona y regresa a su pueblo. Aprovecha la situación para recuperar el esplendor que perdió. ¿De quién hablamos? Es Diego, Diego. Diego era la tercera pata, quitando a Alma e Irene, que son las protagonistas, digamos, de las diferentes tramas. Diego tiene menos protagonismo, pero también es un personaje al final que quería que estuviese, Sí. porque quería esa contrapartida. Quería que ni César Giralt, ya que no iba a estar en la novela, estuviese de alguna forma. Y Diego encarna, Diego es muy yo en muchos sentidos, en lo irónico, en lo sarcástico y demás, Sí, es un es poco yo. el hijo Luego mayor de la familia que tiene que sí, hacer de tete. es muy Y tete también bibliófilo. se dice mucho en La Sí, Mancha. decimos Tete, en La Mancha no, en realidad es de Valencia, pero como estamos ahí, además está muy limítrofe con Alicante y demás, muchos Sí, en la familia nos llamamos Tete y Tata. Sí, sí, bueno, es curioso. en mi pueblo es También, y chacha. sí. Ajá, sí, sí. O sea que Pues sí, Diego es un personaje que además es muy bibliófilo, a él le gusta ser escritor, es como una especie de alter ego y me sí. gusta mucho. Es un personaje que cuando habla, hay gente que le cae mal y lo entiendo, No, pero a mí me gusta al mucho. fin y al cabo también los tiene ahí bien puestos al enfrentarse a su hermano y decir, oye, mi hermano, pues, no quiero decir nada más, al enfrentarse a su hermano. O sea, que le dijo, como vuelvas otra vez a este, te pego dos hostias. Sí, 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 sí. Así se lo dijo, más o menos. Sí, Vamos. peor, peor. Chico guapo, de ojos melosos, alto, musculatura definida para su edad. Su madre lo dejó al poco tiempo de nacer. Se ha criado con su padre. Le gusta mucho las motos. Ujú. Es Iván Valero. Y El bueno, chulito, el es uno de chulito. los personajes secundarios pues, más odiados por los lectores. Y lo entiendo, porque la verdad es que el chaval es odioso. Desde su primera conversación con Alma dices, madre mía, Ay, qué hostia tiene este chico. qué torta le Pero, daba yo más bien con la sí, mano sí. abierta, ¿verdad? Ahí cuando estaba en Pero, el campo de fútbol. sí, sí. Encima se mete como con el feminismo, es que es insoportable. Es un personaje insoportable. Es insoportable, Pero, insoportable. pero es verdad que también tiene sus aristas, aunque en definitiva sea mala persona, porque podemos estar de acuerdo, pero también tiene sus aristas que te hacen comprender un poco cómo es, ¿no? Y creo que eso era importante. Sí. Seguimos. Hijo de Paula, poco simpático con su abuela. Amigo de Iván Valero, también es universitario. ¿De quién hablamos? Es Nico.
Aparece muy poco en la novela, aparece Un poco, pero deja huella. en determinados momentos, pero sí que ves, sobre todo sirve para ver a Paula fastidiada porque no tiene esa relación buena con su hijo. Sí, Yo creo que a Paula le da rabia que Alma tiene relación buena con Cristina, que no es su hija biológica, y a ella le da rabia que con su hijo biológico no termina de conectar, ¿no? Son esos niños que se te distancian y el padre sigue pensando en, "Pero si es que hace nada era un niño y yo estaba con él y me quería y sonreía y ahora no lo acerco, ¿no?". seguimos. Esta es mi preferida. O sea, mi preferida, no de los personajes, sino que es la que todo el mundo que va a tomarse un café le gustaría que le despachara. Yo ya sé quién es. ¿Es Nayara, la gitana? No. ¿Eh? ¿Es Nayara o no? No, 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 escucha, Ah, escucha. no, es que mucha gente, su favorito es Nayara siempre, yo No, alucino, no, sale no, no. poquísimo, pero... No. Tiene un hijo que ya ha repetido algún Ajá. curso que otro. No le cobra nunca un café a Alma y Alma ya le deja el dinero sobre la barra porque si no, no quiere volver a ir. Y le dice, ay, nena, pero si tú aquí eres la una de la casa, ¿a quién hablamos? Bueno, esta no es un personaje, es una persona real, que ahora te pasaré, por cierto, ahora te pasaré una foto de ella con Alma, que me hizo una lectora. Una lectora hizo una Alma con inteligencia artificial y la puso al lado de la Puri. Y bueno, la Puri, que es una persona maravillosa. Cuando falleció mi padre, estuvo ahí, nos mandó un ramo, estuvo atentísima siempre y nada, es una persona, ha sido muy amiga de mi madre, de mi padre y es como le pasa a Alma cuando vuelve al Mansa, es como un poco cuando ya no tienes allí un piso, tienes familia, tienes tus tíos y demás, pero es como en lugar de estar ahí un ratico hablando, tomándote un café. Y a mí me pasa eso siempre que voy por allí y ella para las maquinarias, aunque tenga el bar como lo tenga, para todo, para las Trae un rotativas par de y se viene recuerdos. a darme un abrazo y ya está. Y si no Trae te un par puede de servir en recuerdos, ese por favor. momento, ¿eh? Que te un par de recuerdos a Puri, Sí, claro, claro. por favor. Bueno, este juego terminado, has visto que es fácil. Pero ahora, de todos los personajes que has creado, ¿con cuál, si tuvieras que elegir a uno, con cuál tendrías una conversación y cuál es tu preferido? ¿Con cuál tendría una conversación? Yo creo que el más interesante para tener una conversación sería Diego o la propia Belén, porque son quizá muy de mi estilo, muy bibliófilos, muy, pues, porque para hablar de series, de música, Sí, son muy ágiles mentalmente. Yo creo que sería mi estilo, con quien mejor me lo pasaría, quizá. Más incluso que con Alma, que creo que también. O con Chris también, seguramente. Cristina, Y sí, y luego, ¿cuál, digamos, ¿cuál es tu cuál es la preferido? pregunta? ¿Cuál sería tu Mi cuál es tu preferido? preferido. Sí, el que yo creo que mejor cumple su propósito o que me gustaba especialmente escribirlo y todo lo que le sucede me conmueve mucho es Emma Moreno, la mejor amiga, la antigua mejor amiga de Belén, esta chica adolescente que antes Mm, estaba gordita, que se ha camuflado con una coraza, ¿no? De ponerse bonita y de maquillarse y de aceptar a todos los tíos que van a por ella. No sé, sí, creo que es una historia que tristemente se ve o que todos hemos tenido cerca en algún momento. sí, Y creo que el no valorarse a uno mismo es algo muy triste y lo ves en sí, esta porque chica, lo ves en esta chica y da especial pena. Y creo que es un personaje que quedó bastante bien. Y también me gusta mucho, como te decía, Nayara, la gitana, aunque sale poquísimo. Pero bueno, la escena en la que sale se nota su personalidad, ahí con su nene amamantándolo y demás, hablando del tipo que se fue y la dejó ahí con el marrón. Y creo que queda también un personaje muy bonito. nuevos proyectos, si se puede saber. Sí, no, claro que se puede. Estoy aquí liadísimo. Aquí mismo te voy a enseñar. Hablando de personajes, fíjate cómo los describo y Sí, los como los creo. perfilas, sí, 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 Cómo los sí. describo y los creo a nivel salvaje y hasta que no lo tengo hecho no me pongo a escribir. Entonces acabo de comenzar lo que es el proceso de escritura ya en el ordenador, pues ya me siento con la historia lo suficientemente atada como para ponerme a escribir y estamos continuando con otra historia de Alma. O Sí, sea, o sea, sí, sigue Alma, ¿no? sí, volverá No, a Alma, no es difícil en muchos casos. volverá a Almansa, no sé cuántos, pues yo tampoco soy de estirar los chicles si no le veo sentido.
Pero es verdad que en el caso de, podemos llamarlo Lama, la hija 2, yo sí que tenía claro que la novela podía existir. De hecho, está, como te digo, con el hijo del vagabundo plantada como una trama ahí que no Mm, se resuelve de qué le pasa a ese chico. Y creo que era un motivo lo suficientemente fuerte como para traer a Alma y compañía de vuelta y volver a tener una novela bueno, pues de Alma. esperaremos con muchísimo deseo, ya sabes, con Sí, muchísima ansia, porque es lo que te digo. Yo, mira, siempre tengo, ahora leo muchísimo más, pero nunca me decido por un libro. O sea, siempre tengo dos libros para leer, totalmente distintos, uno de historia y otro de novela negra, ¿no? ajá. Entonces, cuando un autor me cala, me gusta, me transmite todo lo que yo estoy leyendo, yo me puedo comprar, como te he dicho al inicio, todas las novelas de ese autor. Eso me pasó con mi autor favorito, es Pierre Lemaitre. Sí. Para mí es mi favorito. Lo conocí así, bueno, fui a la biblioteca, cogí un libro, porque en ese momento no apetecía comprarme ninguno. Lo cogí ¿Con por, cuál empezaste? ¿Con cuál empezaste? ¿El vestido de empecé novia? con, empecé con el vestido de novia. Mm. Lo cogí y dije, ostras, es brutal. Ya tengo hasta el diccionario, o sea, hasta el diccionario que sacó de todas sus novelas, de las novelas de autores que él le aconseja, también lo tengo. Sí. Todo lo tengo. Tiene una novela muy peculiar que seguro que has leído, que es de las más llamativas suyas, de sus rarezas, que es la de Recursos Inhumanos, que Ay, bueno, es muy es simpática esa novela. potentísima también de cómo describe todo, de cómo describe cuando se queda a la mitad de la casa en obras porque no tienen dinero, porque Es muy simpática la novela. sí, 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 me gustó. Bueno, la entrevista ha llegado a su fin, pero antes de despedirnos, te hago otra pregunta que también es clásica ya en Libros y Cámara y que hago a todos los autores, y es que, ¿qué crees que en Libros y Cámara aporta a los lectores? Bueno, yo veo que aportas una ventana para poder darnos a conocer, para poder acercarnos a los lectores, que al final es lo que importa. Mucha gente es reacia a lo mejor a las nuevas tecnologías o a estar... Y yo creo que no, yo creo que al final las editoriales también lo buscan, buscan esos autores que también sean capaces de aceptar estas entrevistas, de promocionarse, de hacer un vídeo con la novela, de ser, de mostrarse como son, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad para que los autores pues, podamos hablar de libros que al final nos gustan. Así que esto que estamos haciendo ahora mismo lo haríamos sin cámara y lo haríamos sin Sí, nada de igual manera. Entonces, que salga así exactamente. tan natural y tan para la gente, pues es al final algo que Ala, les gusta ala, mucho. claro, claro que sí. Y recomendarías entonces este canal, imagino. Hombre, pues tú, imagínate que digo que no. ¿Qué Dice hacemos? que no, vamos entonces ya. No, yo creo que sí. ¿Qué recomendarías? Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por prestarte a esta entrevista y de verdad que te seguiremos leyendo porque ya los personajes que has creado en La mala hija nos ha calado dentro y entonces, bueno, pues te seguiremos leyendo. Tanto, vamos, yo segura, bien segura que me tienes como lectora. Muchísimas gracias, muchas Muchas gracias gracias a ti, muchas gracias a ti. y espero, bueno, pues vernos pronto y qué menos y qué mejor que entre páginas, entre libros, que es lo que nos mueve. Seguro. Muchísimas, muchísimas gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias a ti.